Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva transmisión de ICETEX en vivo. Hoy continuamos con esta serie de webinars y transmisiones pensadas en ustedes, particularmente hoy quienes están pensando en solicitar un crédito educativo con ICETEX o que ya están en una etapa avanzada. Mientras se van uniendo más personas, queremos saludarlos, darles la bienvenida y abordar algunas preguntas importantes frente a este tema. ¿Cómo solicitar un crédito educativo para pregrado? Lo que deben conocer antes de hacer esa solicitud, durante la solicitud para que eviten o conozcan a mayor profundidad la información y no tengan inconvenientes en el proceso, que fluya con total tranquilidad. Y después de ser aprobado el crédito educativo, ¿qué tienen que hacer? La legalización. Entonces estaremos abordando hoy estos temas explicando junto a nuestros invitados de qué se trata. Será una charla muy dinámica donde cada uno va a ir contando a partir de la experiencia de las preguntas esos tips generales que todos ustedes tienen que saber. Bueno, bienvenidos a este espacio de nuevo. Quisiera entonces contarles quiénes nos acompañan el día de hoy. Tenemos a Lucio Navarro, él es profesional de la Vicepresidencia de Crédito de ICETEX, quien será el encargado de abordar algunos de los temas principales y dar como esa orientación. Bienvenido, Lucio. Buenas tardes, Luisa, muchas gracias y un saludo muy especial para todos quienes nos están acompañando en sus casas, por supuesto, cuidándonos de esta situación, esperando que todos estén bien en la familia y bueno, con ganas de compartir e informarles muy bien para que ustedes tengan un muy buen ambiente en una gestión de solicitud de crédito. Así es, Lucio. Muchísimas gracias y bienvenido. También quisiera saludar a Rock Castro. Rock es líder del equipo de ICETEX Contigo y ha sido durante bastante tiempo ya también front o está en la cara de la atención al usuario, conoce muy bien las necesidades, los atiende, les da respuestas y él nos va a dar esa visión desde lo que ustedes deben saber para tener éxito en el proceso. Rock, bienvenido. Hola Luisa, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente. De verdad, pues muy agradecido por la oportunidad. Me contenta muchísimo poderles brindar todo el apoyo que ustedes van a necesitar. Muy probablemente en esta tarde van a quedar un poco más claros con todas aquellas dudas que se le puedan ir generando y tener en cuenta durante todo este proceso, que es sumamente importante para lograr ese gran sueño que ustedes tienen. Bueno, seguro que sí, con esos tips y recomendaciones que nos vas a dar muchísimo más fácil. Y también quisiera entonces darle la bienvenida a Estefanía Fajardo. Ella es profesional de la Vicepresidencia de Crédito de ICETEX y ella también nos va a apoyar con una explicación muy práctica y detallada de cada uno de los temas durante, cómo diligenciar el formulario, los temas de legalización. Bienvenida, Estefanía. Creo que tienes el micrófono apagado. Esa es como la frase más recurrente en estas reuniones. Muy Ya, buenas tardes a todos. Hola Luisa, buenas tardes. ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Espero de verdad poderles brindar todo mi conocimiento para que ustedes en este proceso no tengan ningún inconveniente en su proceso de solicitud de crédito. Muchas gracias. Bueno, bienvenida Estefanía. Bueno, entonces ahora sí entremos en materia, ya poco a poco se nos va sumando la gente. Tenemos ya más de 100 personas conectadas a quienes invitamos a que nos dejen sus inquietudes en el chat que tienen, ahí la ventanita que tienen al lado de la transmisión. Tenemos un equipo que va a estar dando respuesta, pero también nos las van a estar pasando para que las podamos responder en vivo a lo largo de la transmisión. Entonces, por favor, déjenos ahí sus inquietudes y esperamos dar respuesta a cada una de ellas y orientación. Entonces, bueno, ahora sí entremos en materia. El primer tema que vamos a abordar es el antes de solicitar el crédito educativo. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué deben saber? ¿Cómo se deben preparar? Entonces, Lucio, cuéntanos en detalle qué deben saber nuestros usuarios y participantes de los programas, qué requisitos deben cumplir quienes buscan financiación de ICETEX en esta etapa antes de hacer la solicitud de crédito. Adelante, Lucio. Muy bien, Luisa, gracias. Bueno, hay un elemento a mencionar muy importante y es que hay una apuesta institucional del ICETEX a partir de este año, y es que siempre va a mantener un formulario de solicitud de crédito disponible, abierto, para que los estudiantes, junto a sus familias, presenten una solicitud de crédito a cualquier momento del año, ¿cierto? En cualquier mes. Este elemento es muy importante para que ustedes no se sientan que tienen unos límites o algo, sino que
cuenten siempre con una puerta abierta, una ventana abierta de parte del ICETEX. Lo que sí hay que tener en consideración son fechas de corte. Entonces, por ejemplo, para quienes estén solicitando un formulario de crédito en el segundo semestre, entonces la fecha crítica es el 25 de septiembre. El 25 de septiembre, hasta esa fecha, se estarían presentando solicitudes de crédito por nuestra página web. Después de esta fecha, entonces esas solicitudes que se registren estarían aplicando para el siguiente periodo académico, es decir, 2021-1. Entonces, ese elemento es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Siempre nosotros mantenemos informado, publicado estas fechas de corte de los periodos académicos en nuestra página web. Y reiterarles que siempre van a tener un formulario disponible en todo momento. Ahora bien, básicamente vamos a presentar esta información en las tres líneas básicas, que es la de pregrado, luego la de posgrado y finalmente la de exterior. En términos de pregrado hay un elemento muy importante, y es el esquema de amortización, es decir, la familia qué posibilidades tiene de asumir un crédito de acuerdo a esos esquemas de financiación. Entonces, en esto están todas las posibilidades posibles presentadas. Una, bien sea de largo plazo, en la cual pues el estudiante no paga nada en época de estudio o solamente un 25%, y el resto lo va a pagar después de que termine su carrera y ya entre en el tema profesional. Entonces, este es un largo plazo que, por supuesto, es un esquema que requiere que las cuotas se vayan presentando y se vaya viendo más después de que se terminen los estudios. Hay otras familias que sí tienen una posibilidad de estar pagando algo en época de estudio, ¿cierto? Una cuota que muchas veces se asimila o se acerca a lo que hoy en día pagan en las pensiones de los colegios, por ejemplo. Entonces, en eso tenemos tres alternativas básicas, que es el 30%, 40% y 60%. Entonces, dentro de los formularios de solicitud de crédito, ahorita lo vamos a ver más al detalle, están incorporados estos simuladores de crédito, pero es bueno que ustedes analicen cada una de estas alternativas para cuando vayan al simulador hagan sus cuentas específicas frente a qué capacidad tienen de asumir una deuda con el ICETEX. Y finalmente, la línea de corto plazo, que hay personas que pues, realmente tienen esa capacidad y de pronto no quieren asumir un crédito de mediano o largo plazo y quieren hacerlo más de corto plazo, entonces efectivamente lo que se aplica es un diferido, por ejemplo, a los 6 meses, mientras esté durando el periodo académico, y luego pues termina de pagar y otra vez se habilita la nueva línea para que sea diferida en otros semestres. En cada una de estas líneas, como se observa, hay unos requisitos indispensables. Entonces, por supuesto, la línea de largo plazo es una de las que más demanda tiene. Todos requerimos realmente unos temas de alivio financieros y demás, pero sobre esta, pues nosotros como entidad financiera especial de parte del sector público estamos muy alineados con la política pública de educación superior definida por el Ministerio de Educación, y está focalizada. Entonces hay un requisito fundamental, y es que para el largo plazo tienen que estar en estratos 1, 2 y 3. Este estrato se comprueba y se verifica con el recibo de la energía del núcleo familiar. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que este elemento, ¿cierto? Primero, le van a preguntar cuál es su núcleo familiar. Si es padre o madre, entonces de la ubicación de residencia de ese núcleo familiar, ¿cierto? Tomen en la mano un recibo de la energía, ¿cierto? Y verifiquen que en el recibo de la energía cómo está la certificación, porque en otros recibos de servicios públicos cambian en algunos casos la certificación. Entonces, es el de la energía. ¿Sí? Este elemento es fundamental. Y tal cual como estén en la energía, también lo registran en el formulario de solicitud de crédito. ¿Sí? Entonces, es muy bueno que ustedes se ubiquen en este tema. Si no están dentro de esta focalización, ¿cierto? De estratos 1, 2 y 3, entonces ahí aplican para las alternativas de líneas de mediano plazo o de corto plazo. Es importante que tengan en cuenta que toda la información que ustedes registren en el formulario posteriormente va a ser verificada. Tienen que presentar un soporte o un elemento de verificación de que realmente la información es veraz, porque efectivamente el ICETEX parte de la buena fe de los ciudadanos y asume como esa información como cierta, y sobre esa es que se está aprobando el crédito. Entonces, ahí va analizando ya en el mediano plazo y corto plazo, pues no se requiere el estrato, pero lo que sí se requiere es
los elementos del mérito académico. El mérito académico básicamente tiene dos componentes. Uno, el resultado de las pruebas de estado, el saber 11, efectuadas por el ICFES, y para aquellos que presenten a partir del segundo o tercer semestre en adelante, pues también podrían presentarse en mérito académico como promedio de notas. Este promedio de notas usualmente lo hemos venido trabajando en forma numérica, pero en esta situación que se nos presentó de la pandemia y por el confinamiento preventivo y demás, pues han optado por mecanismos de la educación virtual. Y en muchos de estos casos, instituciones de educación superior, de la mano de implementar estos programas en educación virtual, han adoptado la calificación ya numérica, sino cualitativa, en lo cual el ICETEX ha efectuado realmente los ajustes de caso, tanto en reglamento de crédito como en su parte operativa. Entonces, hoy en día también nosotros aceptamos que se presenten estudiantes con un promedio y que ese promedio o que esa calificación de semestres anteriores sea de tipo cualitativa. Es decir, ha aprobado uno o dos semestres y por lo cuanto, de acuerdo a esa calificación, se asume dentro de la autonomía universitaria de cada institución de educación superior que tiene el cumplimiento del requisito del mérito académico y así ingresa al comité de crédito. En términos de los puntajes de Saber 11, pues básicamente estamos hablando de 300 para la línea del 0%, 270 puntos para la línea del 25% y 240 y 60 para lo que es mediano plazo y finalmente el corto plazo con 240 puntos. Estos elementos es bueno que se verifiquen frente a los soportes que ustedes tienen de los resultados para quienes lo tuvieran. Aquí seguramente más adelante van a haber preguntas relacionadas con aquellos que por la situación de pandemia tuvieron que aplazar la presentación de esas pruebas de Saber 11, que básicamente son estudiantes de calendario B. Aquellos también se les da la oportunidad. Nosotros ya tenemos precargado ese listado de parte del ICFES, y esos estudiantes ingresan con su documento de entidad, registran el código SN del ICFES, el ACE, y con ese entonces se hace la verificación y no tiene que presentar pues, el resultado porque ha sido aplazado posteriormente. Entonces ellos también tienen, en este momento ya están haciendo solicitudes sobre el tema. Hay unas líneas especiales que tiene que ver con población vulnerable. Entonces hay una línea específica para protección constitucional. Entonces si hay personas, hay familias que se sientan identificadas, vean identificar con esta población especial, la sugerencia es que primero aborden las alternativas, porque estas líneas pues tienen unos beneficios especiales. Entonces, si es de población indígena, si es de población víctima de conflicto, reintegrados o con algún tipo de discapacidad, entonces la sugerencia es que apliquen primero sobre la línea de protección constitucional, que es una línea largo plazo, es decir, no paga nada en época de estudio. Disculpa, Lucio, una pregunta, ya que veo aquí, digamos que van a aplicar directamente a la línea. ¿Hay algo que ellos deban, creo que hay un prerequisito que es súper importante, que es el de la aceptación a la universidad, ¿no? Que nos cuentas un poquito que, digamos que eso va como previo a la elección de la línea de crédito. Sí, por supuesto, importantísimo elemento, Lisa, muchas gracias por el comentario. Sí, efectivamente, nosotros partimos y le damos el requisito de que ya está ubicado en un programa académico en alguna de las instituciones de educación superior. Es bueno que ustedes verifiquen, nosotros trabajamos en alianzas, son nuestras aliadas estratégicas por naturaleza, es un gana-gana de parte y parte, y los beneficiados pues son todos ustedes, todos los ciudadanos, todos los estudiantes que están accediendo a esta financiación de educación superior. Entonces, una vez tengan definido este elemento, pues entonces en el formulario de solicitud de crédito precisamente le van a preguntar en qué universidad y a qué programa es el que va a aplicar el crédito que está en esto. Entonces sí tiene que estar aceptado ya un cupo por parte de la universidad, efectivamente. Perfecto. Muy bien. Otra de las líneas especiales de las cuales nosotros estamos impulsando desde el año pasado, ¿cierto? Es la línea Más Colombiano que Nunca. Es una línea que a nosotros nos causa muy buena sensación porque le tenemos cierto cariño y queremos impulsarla en cada vez que tenemos algunos espacios.
y estaba dirigida básicamente a la población que viene de núcleo familiar de departamentos apartados, regiones apartadas. Como lo observan en la diapositiva, entonces está focalizada hacia el núcleo familiar proveniente de Amazonas, Arauca, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Distrito Portuario de Buenaventura, Guainía, Guaviare, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, San Andrés y Providencia, Baupés y Bichada. Esta línea está pensada específicamente para estas regiones en la cual tenía un énfasis especial que venimos trabajando desde el año pasado, y es mención para que estas personas de estos núcleos familiares pues apliquen y aborden esos temas del cual estamos muy atentos y muy dispuestos a impulsar y a que accedan mucho a esta línea. Y finalmente, pues en el tema puntual de la situación actual de confinamiento por COVID-19, entonces el ICETEX hizo un esfuerzo institucional junto al Ministerio de Educación y a nivel de todas las estrategias presidenciales que se han estado adoptando, de crear una línea especial denominada Fondo de Garantías Codeudor. Es decir, es una línea que no requiere codeudor, es una línea que va dirigida a una población que básicamente aplicaría en dos factores. Uno, en los que haya sido afectado directamente por contagio de salud, en que uno de los padres del núcleo familiar, que son los que por lo general son los codeudores de estas líneas de crédito, entonces si alguno de ellos ha presentado contagio, entonces es uno de los requisitos y potencial solicitante de la línea de Fondo de Garantías de COVID-19. Y la otra causal es la afectación económica, una afectación económica que sea demostrable, ¿cierto? Que tenga que ser real, porque realmente el esfuerzo va a ubicarse hacia personas que realmente lo estén necesitando. Entonces, en esto le pedimos sí, ser muy conscientes en términos de la responsabilidad ciudadana, de analizar realmente sobre cuál de estas alternativas es que estaría aplicando y sobre cuál podría verificar algunos documentos que en la legalización se podría estar mostrando. En el tema de posgrado, pues básicamente importante mencionarlo, que simplemente es verificar ante centrales de riesgos que ha tenido un buen comportamiento crediticio, pero no, realmente no somos exigentes en el scoring en términos de que tengan muy altos niveles de ingresos y eso, sino que estén activos productivamente. Ya el tema del exterior, que siempre ha tenido muy buena dinámica, que realmente les confieso, pensamos que iba a estar un poquito estancado para este segundo semestre y nos hemos encontrado con sorpresas en que realmente la demanda se presenta, ¿cierto? En todos los comités de crédito que se han estado desarrollando,
nos han estado presentando solicitudes. Hay casos, hay personas que se quedaron en los países y están ahí en el confinamiento, entonces están requiriendo un apoyo financiero para continuar con su maestría y demás. Entonces, en todos ellos están las puertas abiertas, el presupuesto y la disponibilidad para apoyarlos en esos proyectos educativos. Ahí hay tres elementos básicos. Uno, $25,000, que eso aplica para todo el elemento que es de matrícula cuando ya se toma, sobre todo especializaciones grandes tipo maestría. La otra es el de crédito sostenimiento, que eso aplica muy en el tema de las personas cuando han sido, tienen algún porcentaje de matrícula, entonces realmente lo que quieren es soportar o financiar el sostenimiento, incluso parte de los gastos de traslado, de viajes y demás. Y el otro es un complemento a unas becas específicas que sean otorgadas a través de nuestra Oficina de Relaciones Internacionales, la ORI, a través de los gobiernos específicos que están ofreciendo estas becas. Entonces, es el complemento de esos estudios, de ese proyecto educativo en el exterior. Finalmente, en términos de portafolio, pues está la línea de perfeccionamiento de idiomas en el exterior, que en este elemento es algo importante tener en que es fundamental que ya tengan unas bases del idioma extranjero, que sea el inglés, el francés o el alemán. Bases y hacen esta inversión y hacen este espacio, pues a veces encuentran con ciertos problemas de nivel académico y no sacan todo el fruto que se puede tener de un perfeccionamiento en idioma. Entonces es bueno tener en cuenta eso. Si ven que de pronto requieren un refuerzo más, los invitaría a que hicieran ese refuerzo unos meses más aquí en Colombia y después, cuando sientan que realmente tienen unas bases sólidas, ahí sí asumen el reto de irse a otro país a hacer un perfeccionamiento en idiomas. Así pienso que resultaría bien ese proyecto. Y todo el tema de pasantías o intercambios de investigación educativo, entonces se están trabajando, muchas universidades están interactuando con otras en alianzas con otros países, entonces por supuesto aquí está el apoyo a través de esta línea de crédito para que ustedes se financien en lo que son gastos de traslado. Uy, visita. Bueno, muy bien. Quiero terminar este análisis que ustedes hagan previamente. Ojalá que este análisis lo hagan pues de manera conjunta, ¿cierto? En familia, que uno escuche el primo, la prima que de pronto ha tenido un poco más de experiencia y eso, y vayan tomando esas decisiones. Y ahí sí, cuando tomen esas decisiones, tengan un poquito de claridad del asunto, ahí sí se vayan al diligenciamiento del formulario. Pero es bueno preguntarnos, oye, ¿qué se necesita para legalizar un crédito educativo en ICETEX? Es muy complicado, ¿esto qué tan pronto puede hacer? Pues la respuesta es muy sencilla. Básicamente se necesitan dos cosas fundamentales. Uno, que toda la información que se vaya a registrar en el formulario de solicitud de crédito, pues yo tenga los soportes. Entonces, por eso les decía yo a ustedes, hombre, tengan el recibo de la luz, de la energía de su núcleo familiar a la mano, ¿sí? Ahí va a ser clave para que ustedes verifiquen el estrato y dos, la dirección, esa dirección que está ahí en el recibo de la energía, entonces ese es la dirección que tiene que estar tal cual como está en el recibo que es registrada en el formulario de solicitud de crédito. Entonces, toda esa información que se requiere, que básicamente está en el orden de 4 o 5 documentos, ténganla a la mano antes de. Y lo segundo es tener la disposición para desarrollar un proceso muy básico a nivel virtual, que ahorita lo vamos a ver en detalle, que de una apuesta institucional también que ha trabajado ICETEX. Tanto los documentos de legalización se hacen en archivos PDF, documentos digitales, y se hace de manera virtual, todo el trabajo. Y el tema de la garantía también, ¿cierto? Nosotros, el ICETEX adoptó por un pagaré desmaterializado, ¿cierto? Y todo su diligenciamiento se hace también por correo electrónico, se hace verificaciones de información a través de códigos que llegan al celular, que llegan al correo electrónico. Importantísimo que ese correo electrónico que ustedes tengan sea totalmente claro, sea que tenga activo, sea el que estén consultando día por día, porque sobre ese es el que va fluyendo la información en una vía y la otra, ¿sí? Entonces son esos dos elementos básicos, el cargue de documentos digitales con base en el manual de legalización, que lo vamos a ver ahorita con mi compañera Estefanía y también con Rock,
y obtener el concepto jurídico viable a través del lineamiento de garantías desmaterializadas, todo de forma virtual. Lucio, pero es que usted se me está adelantando mucho. No, esto es una introducción, y ya con esto doy paso al tema de que vamos a continuar. Ya vamos a hacer zoom sobre cada uno de estos temas. Dale, sí, por favor. Y es que queremos ofrecerle disculpa a quienes nos están siguiendo hasta ahora en la transmisión porque estamos presentando algunas dificultades técnicas, se nos ha ido el sonido y la imagen en algunos momentos. Les ofrecemos disculpas, estamos viendo cómo vamos a, cómo podemos restablecer un poco la comunicación porque está fallando algo acá. Vamos a dar unos segunditos. Okay. Mientras acá el equipo logra restablecer la transmisión porque algo está pasando con la imagen. No sé si me pueden confirmar en el chat porque nos está fallando el sonido y la imagen de la transmisión. Brindar una asesoría oportuna. Ya cuando estoy dentro de ese proceso, pues tal como lo dice Lucio anteriormente, lo más importante es que ya yo esté aceptado previamente por una universidad, que ya tenga el cupo en la universidad, que esa universidad esté registrada en el SNIES, que es importantísimo, que es la entidad pues que garantiza precisamente que cuando yo esté en el proceso de diligenciar ese formulario, mi universidad pueda aparecer reflejada y pueda comenzar desde allí. Cuando ya yo estoy en el proceso completamente de decidir, bueno, voy a solicitar un crédito por medio de ICETEX. Ojo, no solamente un crédito, porque ICETEX también tiene otras alternativas que también son importantes reforzar. Nosotros tenemos alianzas con diferentes entidades que también llamamos fondos por otros medios, que también pues nos pueden ayudar de una u otra manera a precisamente rescatar o ser o ser partícipes dentro de todo este proceso y poder involucrarnos correctamente y decir, bueno, yo cuento con esto y puedo a lo mejor irme por una línea de un fondo que probablemente va a ser mucho más sencillo manejarlo porque tengo una posible condonación al final. Entonces es como determinar exactamente qué es lo que yo quiero y cómo lo voy a hacer. El proceso es completamente digital, absolutamente todo. No es necesario ni siquiera dirigirse a una oficina. En este momento ya tenemos nuestras oficinas a nivel nacional con todo el sistema de bioseguridad aperturadas. Sin embargo, pues lo recomendable es que hagamos todo este proceso desde nuestras casas. Cuando ingreso lo hago a través del portal de la página www.icetex.gov.co o simplemente escribo en Google, puedo escribir ICETEX y automáticamente allí me aparece mi página. En la descripción, cada una de las descripciones me aparece la forma de solicitar tu crédito, hago clic allí y me aparece un formulario. Cuando yo voy a comenzar a diligenciar este formulario, ¿qué debo tener yo en consideración? Claro, ¿qué estrato pertenezco? ¿A qué estrato soy? Exactamente cuánto es el puntaje que yo tengo del IFEX. Recordemos algo súper importante, que por tema de pandemia en este momento, las pruebas de marzo 2020 no se realizaron. Sin embargo, todas estas personas que se preinscribieron para presentar su prueba de IFEX, estas pruebas, le enviaron un código a su correo que llamamos un código AC. Este código perfectamente les puede permitir a ustedes hacer su proceso de solicitud y en el campo donde me piden la información del promedio, pues voy a colocar mi código AC y perfectamente el formulario me permite a mí continuar. Si ya yo soy pues de IFEX presentado del 2011 para acá, pues ya yo puedo hacer mi proceso como tal de inscripción, pero debo conocer en ese momento el promedio. Si voy a ingresar desde el primer semestre. Si voy a ingresar desde el segundo semestre, es súper importante que la universidad me indique o ya yo tenga confirmado con la universidad cuánto es el promedio exactamente que yo tengo acumulado. Con el estrato, el promedio en el caso de pasar a partir del segundo semestre
y con el puntaje que yo tengo del IFEX, voy a ingresar desde el primero, es más que suficiente para yo comenzar a diligenciar la información, y esos son puntos importantes porque es precisamente lo que me va a garantizar a mí que yo pueda hacer todo el proceso de solicitud con total éxito. Una vez que ya yo estoy dentro de esto, ustedes se están haciendo, porque ya lo estoy viendo por allí, que se están haciendo muchas preguntas con respecto al tema del deudor solidario. En este momento ICETEX está reinventándose precisamente. Recordemos que en este punto todos nos estamos reinventando porque esto es algo que está sucediendo en el mundo entero. De una u otra manera, muchísimas personas o muchos de una u otra forma estamos afectados. Entonces, en este caso, no nos preocupemos, muy probablemente porque puedo correr con una muy buena suerte. Dentro del formulario de solicitud del crédito hay posibilidades que con los mismos datos que yo voy digitando, se hace un filtro previo de selección del estudiante y se valida si este estudiante es un posible o potencial estudiante para colocarle o no un deudor solidario. Esto es sumamente importante y no estoy hablando del tema del fondo de garantías precisamente con lo que tiene que ver con el COVID-19, con el apoyo adicional que se le está dando a estos estudiantes, sino del mismo formulario normal de las líneas tradicionales. El estudiante puede hacer su proceso de solicitud y si pues sale beneficiado, simplemente cuando ya él esté dentro de todo su proceso diligenciando su formulario, al final, si se le activa el campo, que es exactamente la casilla 5, la casilla 5, que es la casilla del deudor solidario, se le activa, quiere decir que sí necesitamos un deudor solidario. Este deudor solidario no puede ser mayor de 65 años, no debe estar reportado a centrales de riesgo y, como lo dice Lucio anteriormente, que no tenga capacidad de pago. No necesariamente que yo me gano 3, 4, 5, 6 millones de pesos, yo puedo ganarme 1 millón de pesos, pero si ese 1 millón de pesos yo me gasto 500 y tengo 500 en activos o tengo 500 en bancos o registrado de otra manera, esto puede reflejar perfectamente lo que tiene que ver con ese punto. Listo. Muy bien, Rob. Entonces, me gustaría que Estefanía nos pudiera mostrar prácticamente en vivo en la página el proceso que debe seguir un joven para solicitar su crédito educativo. Y luego quisiera que empezáramos a responder algunas de las preguntas que tenemos en este momento, porque hay algunas muy puntuales, ya algunas que han abordado ustedes en la conversación, pero hay unas que vienen con esa etapa posterior ya de cuando diligenciaron, qué pasa con CIFIN, etcétera. Entonces te doy la palabra, Estefanía, y luego vamos a responder preguntas. Bueno, teniendo en cuenta pues, las recomendaciones que Lucio nos brindó y los tips que Rod nos dio, es muy importante que seleccionemos la línea conforme a nuestros requisitos y conforme a las condiciones de la línea. Una vez tengamos seleccionada la línea de crédito, nos vamos a la página de ICETEX, en la sección que dice estudiantes, créditos tú eliges. Aquí vamos a ver todas las líneas de crédito, todo el portafolio que nosotros ICETEX tenemos. Vamos a hacer el ejercicio con una línea a largo plazo. En cada una de las líneas, ustedes van a evidenciar un link, un cuadro, un módulo que dice solicita tu crédito. Le vamos a dar clic ahí. Vamos a seleccionar el tipo de documento, en este caso, cédula de ciudadanía. Es muy importante que en este proceso de diligenciamiento coloquemos muy bien los datos, el número de documento conforme está en la cédula o en el registro de identidad, tal cual como nos aparece en nuestro documento de identidad. Conforme como se encuentra en el recibo de energía eléctrica. En este caso voy a indicar que es estrato 3. El semestre a que ingresa es muy importante, chicos, seleccionarlo en este momento. En este caso indicaré que voy a ingresar a cuarto semestre. La duración de mi programa académico, 10 semestres. El último promedio es el último promedio del semestre o también puede ser el promedio acumulado.
Cualquiera de los dos promedios nos sirve. En este caso voy a indicar que voy a ingresar a esta línea con deudor solidario. Autorizo y le doy validar. Una vez haga la validación, me va a aparecer las líneas de crédito a las cuales yo como estudiante, de acuerdo a mis condiciones y de acuerdo a mis requisitos, puedo acceder. En este caso seleccioné la línea del 25%. Para que me habilite el formulario, debo conocer previamente la simulación de esta línea de crédito. Entonces vamos a hacer previa simulación. Voy a indicar que el valor de mi semestre es de 2 millones y le voy a dar simular. Una vez revise la simulación de mi crédito, le doy a aceptar y confirmar. Cada vez que yo haga la simulación, cualquiera de la simulación de las líneas de crédito que me aparecen a mí, como se los indiqué, de acuerdo a mis requisitos y de acuerdo a mis condiciones, se nos va a habilitar la línea de crédito. En esta flechita que ustedes ven acá, le vamos a dar inscribirse. Vamos a digitar el correo electrónico y vamos a confirmarlo. Le vamos a dar a aceptar al correo electrónico que nosotros indicamos ahí. Nos va a llegar una notificación. Posterior a esa notificación, hacemos toda la inscripción para dar inicio al diligenciamiento de nuestro formulario de solicitud. Chicos, aquí es muy importante diligenciar súper bien el correo electrónico. Este correo electrónico nos va a servir de aquí hasta que finalicemos la solicitud. Es decir, de aquí hasta que hagamos la firma de las garantías. Una vez hagamos el diligenciamiento del formulario de solicitud, el formulario de solicitud cuenta con 5 módulos y contemos con nuestro deudor solidario ya aprobado, es muy importante conocer el manual de legalización de la línea de crédito. Este manual de legalización lo podemos encontrar aquí mismo en la página web en más información de la línea de crédito. Aquí se encuentran los manuales de legalización en proceso de legalización o también lo podemos revisar en la sección principal de la página web donde dice manuales de legalización. Aquí encontrarán todos los manuales de legalización que ICETEX tienen en estos momentos activos para cada una de las líneas de crédito. Adicional a esto, y más adelante les explicaré el tema de la legalización y la firma de garantías en un instructivo que de igual manera vamos a encontrar dentro de este link. Listo, Stephanie. Ya tengo varias preguntas acá que quisiera que me ayudaras a ir resolviendo. Algunas tienen que ver con el formulario, otras con el proceso de legalización, pero, por ejemplo, nos pregunta María Cecilia Trujillo. Buenas tardes, me llega un correo donde me indican que debo subsanar unos formularios porque le falta información. Reviso los formularios y tiene toda la información. ¿Qué debo hacer? Cuando sucede esto, cuando les llega el tema de subsanación, ¿cuál es el paso a seguir o qué deben hacer los usuarios en este caso? Hola María Cecilia, muy buenas tardes. Sí, claro que sí. Cuando te llega un correo de hacer subsanación, se debe algún motivo o algo que tengas que corregir dentro del formulario o dentro de algún documento. Debes de revisar y chequear muy bien qué fue o cuál es el motivo de esa subsanación. Una vez chequees muy bien y revises muy bien, debes nuevamente cargar ese documento que te mandaron a subsanar. Para que posterior a esto, una vez cargado el documento, proceda a hacer la verificación, ya sea tu institución de educación superior y posterior a eso nosotros ICETEX. Perfecto. Nos pregunta
Laura Urreán. El formulario de estudio crediticio del deudor solidario, dice ella, la línea de crédito que me aparece es fondo de garantías, pero mi línea es del 25% y no puedo cambiarla. ¿Debo enviar así el formulario? ¿Podemos aclararle un poco a Linda, a Laura, cómo es que funciona este tema? Porque una cosa es el fondo de deudor solidario y otra cosa es la línea a la que está aplicando, ¿verdad? Sí, sí, hola Laura, buenas tardes. Sí, efectivamente, Laura, el proceso que yo ahorita les expliqué es muy importante cuando selecciones la línea. Como bien ustedes lo evidenciaron, una vez yo coloco mi documento de identidad, diligencio toda la información, es allí donde me aparecen todas las líneas de crédito. Entonces, es muy probable que efectivamente te hayan aparecido todas las líneas de crédito. Sin embargo, pues muchas veces sucede de pronto por desconocimiento o por error involuntario. Seleccionamos la línea de crédito a la cual no vamos realmente a escoger. Entonces, cuando seleccionamos la línea de crédito que es incorrecta y que no está conforme a lo que nosotros no solicitamos, debemos, y ya estamos en el proceso del formulario, debemos hacer la anulación y nuevamente hacer el proceso que inicialmente les expliqué. Nuevamente debemos de anular, ingresar al validador, al diligenciamiento nuevamente de los datos para que nos vuelvan a aparecer todas las líneas de crédito y poder seleccionar la línea correcta. Muchas gracias. Y acá tengo otra pregunta que nos hace Martín Márquez. ¿Qué pasa si puse en el formulario una dirección distinta a la del recibo? Mi casa es esquinera y tiene 2 direcciones. Puse la de la carrera, pero en el recibo sale la de la calle. ¿Qué pasa en este caso con Martín? Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, Martín, esos casos puntuales en donde la dirección es esquinera, sin embargo, pues la nomenclatura no cambia totalmente en esas direcciones, es muy importante que nos lo haga saber con el fin de hacer la corrección. Aquí les hago una aclaración. Solamente hacemos cambios de direcciones en caso de que sea 1 o 2 dígitos. Solamente cambios de direcciones en caso de que sea 1 o 2 dígitos o 1 o 2 letras. Por eso es muy importante, y como Lucio nos lo recomendó al principio de la reunión, diligenciar muy bien la dirección conforme al recibo de energía, que vamos a entregar. Por eso también es importante, y se lo recalco nuevamente, conocer el manual de legalización una vez estemos seguros de escoger la línea de crédito. Pero en este caso, Martín, ¿qué tendría que hacer? ¿Tendría que diligenciar de nuevo el formulario? Porque si solo le permite corregir 2 dígitos, ¿o qué alternativa tendría? Bueno, en este caso, tendrías que hacer la anulación de crédito, Martín, si, digamos, no cumples con esta condición que te acabé de indicar, Martín. Si efectivamente la dirección cambia totalmente, es necesario nuevamente hacer el diligenciamiento del formulario con el fin de cumplir la legalización. Vale, y una última pregunta antes de dar paso al siguiente segmento, y veo varias personas que nos están preguntando acá qué pasa cuando en el formulario no aparece la universidad y no lo permite avanzar. Nos pregunta Lucía Ceballos y vi otra persona que también nos estaba preguntando sobre eso. ¿Qué pasa cuando la universidad no aparece en el listado? Luisa, en eso sí nos gustaría a través de echado de esto tomemos el dato, porque nosotros lo que tomamos es la base de datos, la descargamos del Ministerio de Educación de todos los programas de unidades registradas, pero en estas bases a veces se presentan algunas novedades o campos vacíos y genera un error en el web service y no lo carga en el formulario. Entonces sí necesitamos puntualmente sobre qué programas para nosotros generar la novedad de tecnología. Ok, perfecto, listo. Entonces, apagué el micrófono. Invitamos a Laura y a las demás personas que nos estaban escribiendo sobre este tema para que nos dejen sus datos y poder validar específicamente el caso, porque como lo menciona Lucio, hay que validar el cargue en el formulario. Entonces, bueno, vamos entonces a volver al siguiente segmento para hablar específicamente
sobre el después. Ya hablamos de qué se debe tener en cuenta antes de solicitar un crédito, cómo se diligencia, cómo es ese proceso de solicitud. Ahora hablemos del después, concretamente del proceso de legalización. Aquí en el chat tenemos muchísimas preguntas sobre este tema, sobre el formulario que se debe diligenciar, sobre las garantías, las firmas del pagaré, etcétera. Entonces, Lucio y Estefanía, entonces les doy la palabra para que nos cuenten mucho más acerca de este proceso de legalización. Sigue, Steffi. Dale. Listo. En la página web, como lo venía mencionando, podemos evidenciar los manuales y el proceso de legalización. Hay un instructivo que lo recomendamos muchísimo para que el estudiante lo tenga en cuenta en su proceso de solicitud y en su proceso de legalización, todo más en su proceso de legalización. Aquí hay unos tips importantes para todo este tema de la legalización y de cómo poder realizar la firma de sus garantías. Entonces, una vez el crédito esté aprobado y hayamos verificado que efectivamente el mismo esté aprobado, esto lo podemos hacer rápidamente. Les voy a explicar por dónde podemos consultar los resultados de nuestra solicitud de crédito. En nuestra página principal van a encontrar un link que dice consulta de resultados. Le vamos a dar aquí clic. Vamos a tener dos opciones. La primera opción es descargar un Excel que tenemos aquí y vamos a colocar el ID de solicitud de crédito que ustedes pueden evidenciar en el formulario de solicitud. Generalmente este ID empieza por el número 5 cuando es una línea de crédito o cuando es un fondo por el número 4. Aquí vamos a consultar los IDs que empiezan con número 5. Entonces descargamos el Excel y consultamos con ID de solicitud el resultado de nuestro crédito. O la segunda opción es realizar un registro en donde podemos llevar toda la trazabilidad de nuestra solicitud de crédito, desde que el crédito primero ingresa a estudio y una vez es aprobado. Entonces, una vez el crédito fue aprobado, viene nuestro proceso de legalización. Al correo electrónico registrado va a llegar un usuario, una contraseña y un link. Con ese usuario, contraseña y link vamos a ingresar. Lo primero que ustedes van a ver es una pantalla tal cual como se las estoy mostrando en estos momentos. Vamos a ingresar el correo electrónico, la contraseña que les enviamos al correo electrónico. Vamos a hacer la sumatoria, la resta, la operación matemática y posterior a esto nos va a abrir una pantalla tal cual como se las estamos en estos momentos enseñando. Aquí vamos a cargar los documentos conforme al manual de legalización, conforme a la línea de crédito que nosotros solicitamos. En este caso podemos cargar los documentos que nos aparecen en el manual de legalización de pregrado. Aquí les estoy mostrando una visual de cuáles son los documentos del manual de legalización de pregrado. Estos son los documentos que ustedes como estudiantes, una vez tengan la solicitud aprobada, deben cargar en la plataforma documental. Una vez cargados todos los documentos, ustedes van a ver una serie de pasos o una serie de estados. El primer estado, una vez cargados los documentos, es el estado de revisión. Ese estado es para que la universidad revise los documentos que el estudiante cargó en esta plataforma. Aquí es muy importante tener en cuenta que debemos de estar pendientes en todo momento de cómo van esos documentos que yo cargué en la plataforma. ¿A qué me refiero de cómo van? Si efectivamente
la universidad ya me hizo la revisión de mis documentos. Cuando la universidad me hace a mí la revisión de mis documentos, me va a aparecer verificados. Una vez verificados esos documentos, pasa a un segundo paso en donde ICETEX me hace a mí una segunda revisión. Porque les digo que es muy importante estar pendiente de la plataforma de carga documental, porque en cualquier momento, tanto en la universidad como en ICETEX, puede haber alguna corrección de algún documento que yo haya cargado. Entonces, una vez la universidad o ICETEX me envía a subsanar algún documento, me va a aparecer el estado de subsanación. Es ahí cuando yo como estudiante ingreso con mi usuario y contraseña y hago la subsanación de estos documentos. Posterior a esta verificación, una vez yo obtengo mi verificado 1, que es el verificado de la institución de educación superior, y obtengo la verificación por parte de ICETEX, o sea, son 2 verificaciones, es muy importante tener las 2 verificaciones, y el legalizado de la universidad. Entonces está la verificación por parte de la universidad, el legalizado que efectivamente la universidad cerciore y certifique que efectivamente cumplo, y el verificado 2 por parte de ICETEX. Una vez culmine este proceso, inicia el proceso de la firma de garantías. Como bien lo mencionó nuestro compañero Lucio y nuestro compañero Rod, este es un proceso totalmente digital. No es necesario que vayamos a alguna oficina, no es necesario que requiramos algún intermediario. Entonces, este proceso es totalmente digital. Viene el proceso de las firmas de garantías. Como ya se los mencioné, una vez tengamos el verificado 1 y el verificado 2, va a llegar un correo electrónico, por eso les indico y les he indicado en toda esta transmisión que es muy importante que el correo electrónico, no solamente el correo electrónico, el celular también, es muy importante que queden bien digitados, porque al número de celular constantemente ICETEX va a enviarte cómo va el proceso de la solicitud. Al correo electrónico también va a llegar notificaciones. Entonces, una vez tengamos el proceso de carga de documentos finalizado, al correo electrónico registrado va a llegar una notificación a través del correo administrador@pagares.com.co. Va a llegar en el correo electrónico un instructivo parecido al como el que están viendo, del paso a paso de cómo realizar la firma digital de estas garantías. Entonces, como lo están viendo en la imagen, vamos a dar clic o ya sea en el instructivo y para iniciar el proceso de la firma de garantías, donde dice portal firma. Una vez le demos clic donde dice portal firma, vamos a hacer la autenticación del código OTP. Una vez hacemos la autenticación, le vamos a dar autenticar y posterior a eso nos va a aparecer una pantalla como lo vemos aquí en el ítem C. Le vamos a dar clic donde dice más detalle. Vamos a hacer la validación de unas preguntas de seguridad. Una vez las preguntas estén correctas y estén confirmadas, me va a abrir la carta de instrucciones y el pagaré. Aquí tenemos 3 opciones: firmar, rechazar o devolver. En la parte superior de este pagaré vamos a encontrar estos 3 ítems: firmar, rechazar o volver. Una vez demos firmar al pagaré, al celular registrado o al correo electrónico va a llegar un código. Vamos a digitar ese código. Una vez digitemos ese código, queda la firma ya digital garantizada. Este proceso no solamente lo tiene que hacer el estudiante. Si efectivamente el estudiante aplicó con deudor solidario, su deudor solidario también tiene que hacer este proceso. Por eso los correos electrónicos, los celulares que ustedes registren en su proceso de diligenciamiento de formulario
y nuevamente se lo reitero, es muy importante que estén correctos. Cuando el estudiante es menor de edad, el estudiante, su apoderado, es el que hace este proceso de firma de garantías. Una vez finalizada la firma digital de garantías, ya procedemos con el concepto jurídico viable y posterior a eso el desembolso para el estudiante. Muchas gracias. Gracias, Estefanía. Bueno, tenemos aquí varias preguntas que nos gustaría que nos ayudaran también a resolver, y es, ¿cómo sé que la solicitud de crédito fue enviada a estudio? Y aquí me estoy devolviendo un poquito, pero varios nos preguntan, ¿qué pasa cuando ya le han dado a aceptar al envío de su solicitud? ¿Cuánto tiempo toma este tema? Claro que sí, Luisa. No, importantísimo ese estado, en ese link donde especificaba Estefanía del consulta estado sobre su solicitud, ese es el espacio en el cual la persona verifica que quedó en estudio. Sí, ese elemento es importante. Si no ha quedado todavía en estudio, hay algo que está haciendo falta que le genere un clic en el total envía la solicitud, o falta que sincronice el resultado por parte CIFIN del estudio crediticio por parte del codeudor. ¿Hay algún elemento que está haciendo falta para que quede finalmente en estudio? Entonces, en eso, si se presentan esos casos, por favor, están todos los canales de atención virtuales de parte de ICETES muy atentos para tratar de resolver y solucionar hasta que quede en estudio. Cuando esté en estudio, entonces ustedes ya sientan que quedó radicada la solicitud en el comité de crédito. Entonces ya nos encargamos nosotros. Ya descargamos nosotros esa información, se analiza, se verifica y se deja a consideración del comité de crédito para su respectiva aprobación. Nosotros estamos realizando, Luisa, 2 comités a la semana, ¿cierto? Martes y jueves. Por supuesto, para hacer el procesamiento de datos, verificaciones y demás, pues requiere un tiempo, el análisis que se hace sobre listas de control, sobre la gestión de riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo, que todas las entidades lo hacemos, entonces también requiere un tiempo específico. Entonces, por eso usualmente nos estamos tomando día y medio antes para hacer un corte de información, y esas serían las solicitudes que se presentan al comité de crédito. Después del comité de crédito, prácticamente estaríamos hablando que al día siguiente se da respuesta. Entonces, desde el momento en que el crédito quede en estado en estudio, realmente en promedio nos estamos tomando 2 días hábiles para tener la respuesta específica del comité de crédito. Ok. ¿Y qué pasa? Acá nos pregunta también, si mi deudor solidario fue rechazado, ¿puedo presentar otro? Claro que sí. No sé si Rob nos quiera comentar sobre el tema. Sí, en este caso, si el deudor solidario fue rechazado, puede presentar uno nuevo. Lo importante pues que se tenga en cuenta las características propias que debe contener este deudor para que lo pueda postular nuevamente. Y pues importantísimo hacer la modificación de los datos del deudor solidario anterior en el formulario que ya tenía previamente diligenciado, y pues esto le va a generar un nuevo formulario de CIFIN que debe realizar el llenado y el pago correspondiente para el estudio y posterior aprobación. Ok, bueno, muy bien. Aquí volviendo entonces ya al tema de la legalización, nos preguntan, ¿qué especificaciones deben tener los documentos para subirlos a la plataforma de carga? Claro que sí. Entonces, los documentos para la plataforma de carga todos deben de venir en formato PDF. Ninguno debe superar más de las 2 megas. Esos son como los lineamientos o los 2 puntos a tener en cuenta para cargar los documentos en la plataforma. Ok. Nos pregunta Diego Beneses, bueno, aquí ya un poco nos han hablado ustedes de ese proceso de legalización, pero nos pregunta cuánto tiempo se demora la revisión de los archivos, ya que comenzaron clases y no he podido comenzar por esta revisión. Tú mencionabas que hay 2 tipos de verificado, entonces recordémosle a los usuarios cuáles son esos 2 tipos de verificado, y también en caso de que no se haya dado alguno de ellos, ¿qué pueden hacer ellos? Claro que sí. Entonces, efectivamente tenemos 2 verificados. Una vez el estudiante carga los documentos, la universidad es la encargada de hacer la primera verificación. Una vez la universidad haga la primera verificación, la segunda verificación la hace ICETES. Una vez la universidad carga los documentos, nosotros tenemos entre 1 máximo 2 días
para hacer la verificación de esos documentos. Entonces, aquí le recomendaríamos a Diego de pronto que se acerque a su universidad porque es muy importante una cosa, no se trata solamente de que revisen los documentos, sino que le den clic al botón enviar o al botón de revisado. Si la universidad no hace ese proceso, alguien me ponía este ejemplo, es como si escribiera la carta, la pusiera en el sobre y la dejara encima del escritorio y no la enviara por correo. Entonces aquí en este caso pasa lo mismo. Diego, te invitamos a que valides con tu universidad si ellos efectivamente ya vieron el paso de confirmar o enviar a esa verificación para que ICETEX pueda hacer el segundo paso. Nos pregunta también si hay posibilidad de que se extienda el plazo de la legalización. Aquí perdí. Daniela Cogollo, quisiera saber si pueden extender el tiempo para la legalización. ¿Nos puedes confirmar cuánto tiempo tenemos para este proceso? Claro que sí. La legalización para la línea de crédito de pregrado son 15 días calendario para que los estudiantes, de acuerdo a nuestro reglamento, 15 días para que el estudiante cargue los documentos. Daniela, en este caso, pues, si ya se te venció el plazo para hacer este proceso, si es necesario que por favor nos dejes los datos por interno, nosotros verificamos la información y validamos y te damos respuesta. Solo para precisar, Stephanie, esos 15 días calendarios son a partir de qué momento? 15 días calendario una vez el crédito es aprobado por ICETEX. Ok, perfecto. 15 días para pregrado, 40 días calendario para los créditos exteriores. Ok, perfecto. Acá nos pregunta Joan Sebastián Barrios, estoy incluido en el RUP, en el Registro Único de Víctimas, accedí al crédito constitucional 0%, al legalizar cargué los soportes pero tuve inconvenientes en el estudio CIFIN. ¿Cómo lo obtengo? Mi crédito no exigía deudor solidario. Bueno, a nuestro compañero tenemos buenas noticias, porque es que precisamente de lo que hablábamos de la simplificación de trámites y de los documentos que se están agilizando para esta legalización, una de las novedades que se presentan es que ese requisito, iniciamos la convocatoria solicitándola, ¿cierto? Pero ustedes entenderán que ajustar la normativa requiere unos pasos internos, entre esos pues una revisión de análisis jurídico, normativo, y otra es que se debe dejar a consideración de la Junta Directiva. Bueno, finalmente la Junta Directiva del ICETEX aprobó la eliminación de uno de esos documentos, entre esos los que acaba de mencionar, que es el formulario de CIFIN. Entonces, ese ya nos está pidiendo, entonces esa es la buena noticia que le tenemos en este momento. De pronto la persona lo solicitó antes de que sacara esta reglamentación, entonces por favor a nivel interno que nos regalen los datos para verificar y hacerle ver que en este momento pues no requiere ese documento específico. Ok, perfecto. Lucio, aquí nos tenemos varias preguntas sobre crédito exterior. Teniendo en cuenta, pues, digamos, la contingencia, algunos nos manifiestan, Laura Catalina Villamizar y alguien también al inicio, dice, perdí mi crédito que ya estaba preaprobado debido a que en el consulado de Canadá no se estaban tramitando visas. ¿Qué puedo hacer en este caso? ¿Cómo se está manejando el tema con los créditos exterior por el tema de las visas? Bueno, no, importante pregunta y claro, con mucho gusto, miren. La intención de ICETEX realmente es apoyar a todos estos proyectos de familia y estos proyectos educativos. Si su crédito fue aprobado, sujeto a verificación, que ese es el registro que queda en nuestro sistema, lo que tiene que hacer la persona es, haciéndolo ver, ¿cierto? Documentarnos y justificar el caso, y lo que nosotros estaríamos analizando es que muy seguramente es por la situación de confinamiento que está en cada uno de nuestros países, y dado ese análisis, nosotros estaríamos registrando un aplazamiento por COVID-19. Entonces, o sea, no lo han perdido. Exacto, no. Entonces, podremos manejarlo de esa forma, que nos entregue esa información clara, en lo posible, pues algún soporte. De pronto, ya han habido casos en los que nos han hecho llegar alguna carta en la embajada, en la cual nos manifiesta y demás, y por supuesto nuestros trámites están muy consecuentes a la situación y estamos es para apoyar a los estudiantes. Claro que sí. Sergio Rey era la otra persona que nos hacía una pregunta sobre ese tema.
Nos pregunta Alejo Fonseca, si tengo promedio de 3.3 y entro a sexto semestre, ¿me puedo solicitar el crédito? Ya tengo el codeudor. Esto es algo bien importante, ¿no? Porque el crédito se puede solicitar en cualquier momento de la carrera, ¿no? Sí, correcto, no, muy bien. El tema de los promedios Ujú. es un tema muy de autonomía universitaria, ¿cierto? Sin entrar en detalles y quiero que me entiendan de muy buena gana, es que pues en algunas facultades, inclusive en la misma universidad, unas son de mayor nivel de exigencia en algunas áreas que otras. Entonces, todo ese tema académico es propio de la autonomía universitaria y en eso ICETEX es muy respetuoso con el tema. Nosotros lo que hoy en día estamos requiriendo es, si ese 3.3, ¿cierto? Para esa universidad es considerado como de aceptación o de aprobación para continuar con el programa, nosotros también lo asimilamos. Entonces, estaríamos consecuentes con esa decisión de la universidad. Listo, entonces Alejo que se presente y que valide según los requisitos a qué línea podría aplicar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Realmente, de pronto lo que él va a encontrar es que en los formularios, como lo veíamos en la pantalla, no encuentre el 3.4, sino va a ser de 3.4 en adelante, porque eso realmente es un tema más estadístico en el cual pues, se promulga hacia el tema, ¿no? Pero entonces lo invitaríamos a que lo registre, ¿cierto? En esos términos, hoy en día ya está habilitado no en términos numéricos, sino cualitativos, entonces lo invitaría más bien es que se registre no en números, sino en la palabra que fue aprobado, ¿cierto? Y así mismo se estaría Ok, legalizando. ok, entendido, Alejandro. Entonces, por favor, cuando hagas la solicitud, en términos cualitativos de aprobar. Aquí tengo dos preguntas que me parecen bien importantes, que ya las habíamos respondido en algún otro webinar y que tienen que ver justamente con esas nuevas herramientas o temas de flexibilización. Nos pregunta Joana Sampaio, si en primer semestre me aprobaron el crédito de corto plazo, a partir de segundo semestre puedo postular para un crédito de mediano o largo plazo, ya que el inicial no cumple con el puntaje de ICFES. Esto tiene Bueno, que ver con nuestro plan de alivios, sí, Lucio. sí, sí. Pero ven, esto, ¿cómo quedó la primera solicitud? Me gustaría saber en qué terminó, cuál es el estado final. Ella dice que el primer semestre le aprobaron el crédito de corto plazo Ok, y que ella quisiera saber si a partir de segundo semestre puede postular para un crédito de mediano o largo plazo. ok. El crédito se legalizó y se giró. Creería yo que sí. Sí, sí, Joana, si nos puedes contestar en el chat esta pregunta que nos está haciendo Lucio, te agradecemos para volver con tu caso. ya. Eh, Porque Porque Luisa, ella habla mira, aquí de primer semestre que le fue aprobado así. sí, entonces si se legalizó y se giró, entonces aplicaría es lo que es cambio de sublínea, ¿cierto? Entonces Ujú. ahí entra el plan de alivio. Entonces, por supuesto, puede aplicar. Ahí lo que le invitaría es que, Alicia, es que verifique que a la línea que quiere aplicar cumple el requisito. Si va a aplicar a largo plazo, por ejemplo, tiene que verificar el estrato 1, 2 y 3 en el recibo de la energía del núcleo familiar, por ejemplo. O si no, sin estrato, para efectos de mediano plazo, bien sea 30, 40 o 60%. ¿Sí? Entonces, por supuesto, en ese caso, si le aplica el cambio de sublínea y por supuesto estamos atentos al tema. Ok. Y también nos preguntan, que esto es una novedad, si alguien que es usuario de Serpi lo paga puede acceder a un crédito. No, pues de esto sí le tenemos una excelente noticia, ¿cierto? Y es que en un esfuerzo también institucional muy encaminado y orientado desde el Ministerio de Educación, con miras a realmente que estos proyectos terminen de la mejor forma posible, me refiero a Generación E y Pilopaga, pues se ha diseñado una línea específica que se denomina línea de rezagados Pilopaga. Entonces, en esta línea se está aplicando en este momento, entonces lo invitaríamos que entrara a nuestra página, buscara la línea, buscara los términos y si es el caso, entonces generara los requerimientos específicos del canal. Ya nosotros previamente tenemos una primera información, una base de datos de aquellos que se han rezagado hasta 4 semestres, ¿no? Ese requisito es importante. Hasta cuarto semestre va orientada esa línea de crédito que tienen algún rezago de registro de notas o algo y necesitan culminar. Entonces, sobre ellos se les va a aplicar una línea especial que se denomina rezagados pilopaga. Okay. Entonces a Jacqueline Ariza que nos hacía esa pregunta, te invitamos a revisar la página para que puedas entonces verificar los requisitos y aplicar.
Lucio, tenemos muchas preguntas y muchas inquietudes de la gente frente al proceso de firma de garantías con Deceval, de cuánto tiempo está tomando este tema, los correos, etcétera. ¿Tú nos puedes explicar o ampliar un poquito este tema porque vemos bastantes inquietudes de los usuarios en nuestro chat sobre este particular? Ok, mira, vamos a estar reiterando, pero entenderán que realmente es la clave que nosotros estamos, digamos, compartiendo en este momento dentro de la experiencia que hemos tenido en nuestro día a día. Mire, la clave está en el correo electrónico y el número celular, ¿cierto? Como lo anotaba Estefanía. Ahí, hoy en día son los medios de comunicación, ¿no? Es lo habitual, todo el mundo estamos en WhatsApp, en correos, es ese contacto. Precisamente nosotros remitimos una información, digo, de tecnología de ICTs, tal cual como está el correo electrónico y el celular, ¿cierto? Deceba lo que hace es coger esa base de datos, montarla en las plantillas que están previamente, como se mostró en la imagen de lo que es el pagaré con el clausulado específico, y ahí remiten el correo electrónico. Entonces, una de las fallas que se está teniendo, por ejemplo, es que el correo electrónico no quedó claro. Hizo falta o un asterisco o un guioncito en el piso o algo. Y sin ese guioncito en el piso, entonces no llegó el correo a donde corresponde. Esa es una casuística que tenemos. Otra es la típica que no llega a la bandeja de entrada, sino al correo no deseado. Entonces, los invitamos que por favor también consulten el correo no deseado para que ahí también revisen el tema de ese tipo de correo. No sé si, Rock, tú me podrías también ahí apoyar. ¿Qué otros tipsitos tú tienes ahí sobre el tema? Pues no, yo creo que desde todo de lo que es ya la recepción como tal, es importantísimo con el tema de las garantías, tal como tú lo explicaste, el tema de tener en consideración el tema del correo, tener en consideración el teléfono de contacto, confirmar más o menos el tiempo que ha ocurrido o que ha pasado entre mi proceso de legalización del crédito, de todos los documentos y cuánto tiempo ha pasado realmente hasta que yo no he recibido ese correo todavía del proceso de las garantías. Es importante recurrir al canal, a los diferentes canales para validar con ellos si pues no cometí alguno de estos errores y pues garantizar que realmente me puedan llegar en los próximos días esta información. Pero en líneas generales, con esta información bastante clara y el seguimiento que le puedo hacer, es suficiente para que la información pueda llegar de manera efectiva. Yo ahí tengo una pregunta, Lucio, porque tú mencionabas que, claro, probablemente si hubo algún error en la digitación del correo electrónico del celular, que son las claves para este proceso, ¿ahí qué se puede hacer? ¿Tienen que volver a diligenciar algo? ¿O cómo se soluciona o se subsana esta dificultad? Sí, bueno, no, realmente el tema sí lo podemos manejar directamente sobre requerimiento a los canales que nos están llegando, ¿cierto? Esa información nos la hacen ver a tecnología y en la data que estamos enviando para el cargue de garantías con Deceval estaríamos haciendo los ajustes o novedades sobre esa información específica que se esté presentando. Hay detallitos como este, por ejemplo, Luisa. Eh, Algo que de pronto uno piensa en estos temas de diligenciamiento y de información, pero los nombres con tildes, cuando se empiezan a migrar de una data a otro, un ambiente a otro, generan problemas, ¿sí? O las ñes, en algunos temas de migración también las convierten en caracteres especiales que no queda bien diligenciada la garantía y que necesita ser corregida. Entonces, en eso los invitamos a que pues, lo diligencien tal cual como esté en el documento de identidad, por supuesto, porque ese es el deber ser, la garantía tiene que ser registrada tal cual los documentos como estén presentados. Y precisamente muy apuntando a este tema, lo que está haciendo el ICTS ya para implementar Dios mediante en 2021 es que vamos a estar alineados con la base de datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil para que haya una precarga de esa información y no tengan que digitar. Porque a veces dentro de la digitación de los nombres y eso, pues se va un espacio, se va un carácter especial y eso hace que la garantía no quede bien diligenciada y se genera un reproceso. Entonces, en esto también hay que anotar es que hay dificultades, se generan reprocesos, hay que tener un poquito de paciencia, pero hay que estar muy pendiente del estado del crédito hasta cuando se ha girado, ¿cierto? Entonces, nos lo hacen ver, nos hacen llegar la información, nos envían cómo queda específicamente el nombre, nosotros hacemos el ajuste, lo reportemos a Deceval y nuevamente se carga la garantía para que sea firmada. Listo, aquí tenemos unas preguntas también muy importantes. Nos pregunta, ay, se me perdió.
Génesis Carolina Díaz. ¿Qué hago si he montado varias veces ya una carta diciendo que mi crédito fue aprobado sin deudor solidario con la línea tú eliges 40% y aún así me solicitan los documentos del deudor? Y aquí vi otra persona que también hacía el comentario que su crédito fue aprobado sin deudor solidario, pero al momento de legalizar le pide los documentos del deudor. En ese caso, ¿qué tienen que hacer? Hola Genesis, ¿cómo estás? Efectivamente, te aparecen todos los documentos conforme se encuentran en el manual, pero estos documentos no están obligatorios en la plataforma de carga documental. Entonces, efectivamente, si fuiste beneficiaria en donde tu solicitud fue aprobada sin deudor solidario, no es necesario que cargues estos documentos. Simplemente descarga los documentos que son obligatorios, los documentos que se encuentran de acuerdo al manual, los que te solicitamos, y le das finalizar a la solicitud. Ok, perfecto. Acá nos preguntan, Juancho González, esta pregunta me parece interesante porque puede haber varios estudiantes en esta misma situación. Juancho González, mi universidad tiene un costo para la matrícula, sin embargo, como medida, debido al COVID-19, hizo un descuento del 30%, pero anoté el valor original en la solicitud. ¿Esto generará error? No, no te preocupes, no te genera ninguna inconsistencia. Sí es muy importante que cuando tu institución vaya a hacer la legalización, ingrese el valor con el descuento. Entonces, la institución debe ingresar el valor con el descuento. Sí, señor. Él ya no tiene que hacer nada. No, señor. Ok, perfecto. Nos pregunta Juan Pablo que aquí nos da también paso a lo que sigue y es después de realizar la firma de garantías y ya se dio concepto jurídico viable, ¿qué sigue en el proceso? Claro que sí, sigue tu proceso de desembolso. El desembolso se hace directamente a la institución de educación superior. Si es crédito de matrícula, si es crédito de sostenimiento, se hace directamente a la cuenta registrada por parte del estudiante. Ok. Y nos pregunta Cristian Carvajal, en la parte de legalización donde piden llenar un formulario de crédito donde hay varios activos, ¿qué pasa si como persona ninguno va conmigo? ¿Nos puede recordar qué tipo de personas aparecen en esta solicitud y qué requisito deben llenar y cuál deben escoger según sea su caso? Pero Luisa, ¿en qué parte de activos? ¿En qué esa Es parte no que quedó? aquí vi, Cristian, si nos puedes ampliar tu pregunta, vi otra pregunta también que iba relacionada con ese tema. Si me dan un segundito, acá, Cristian Carvajal, en la parte de legalización, donde piden llenar un formulario de crédito, donde hay varios créditos activos, ¿qué pasa si como persona ninguno va conmigo? Ahí será que persona natural, persona jurídica. No sé, Cristian, si nos puedes ampliar un poco qué tipo de persona eres tú y Stephanie, mientras tanto nos puedes recordar qué tipos de personas son las que aparecen allí para selección múltiple, si es lo que estoy entendiendo. Claro que sí. En la plataforma, en el proceso de legalización en la plataforma de carga documental, solamente te va a aparecer dos tipos de personas, el beneficiario y Ujú. el deudor solidario. Solamente son esos dos tipos de personas que les aparece a los estudiantes en la plataforma de carga documental. Entonces, en ese caso, ¿es alguna de las dos? ¿O es beneficiario del crédito o es el deudor solidario? Cristian, si sigues teniendo alguna inquietud, te agradecemos que nos dejes los datos con la persona que nos está apoyando en el chat para ayudarte a resolver esa inquietud. Nos pregunta Yelitza Marisela Sucre, ¿es posible que estando en verificación por parte de ICETEX le den el dinero a la universidad y devuelvan el crédito? No entiendo bien esta Bueno, debe pregunta. ser que de pronto Yelitza, lo que le entiendo a ella es que ya canceló con recursos propios a la institución de educación superior. Entonces, efectivamente ella va a tener dos desembolsos, uno que nosotros ICETEX hacemos a la institución y uno que ella ya hizo a la IES. Entonces, Ok. si es este caso, es directamente la estudiante que tiene que hacer la solicitud con la institución para que le reintegren esos recursos que ella pagó con dinero propio.
Ok, aquí aplicaría entonces es el reintegro del dinero. Bueno, creo que ya estamos llegando al final de esta transmisión. Ya no veo aquí más preguntas. Eh, Creo que aquí hemos tratado de abordar todo el tema del antes, durante y después, qué sucede en cada una de las etapas. Aquí nos llega otra de Omar Doria. Dice, el pagaré viene en blanco, es decir, no hay cifras específicas y se firma así. Sí, realmente lo especificado en Código de Comercio es que el título de valor tiene que ser expreso en términos de la obligación financiera, ¿cierto? Entonces, en lo que sí está en el encabezado de los títulos, del título de valor es que es una línea de crédito, entonces se cita la sublínea y se especifica el ID de solicitud de crédito, es decir, a ese radicado es el que soporta ese título de valor, ¿cierto? Está el nombre expreso, ¿cierto? De quienes son los responsables, ¿cierto? Y de los que asumen la obligación financiera, tanto del beneficiario como del codeudor, quien es solidario deudor del crédito en esos términos de Código de Comercio. Pero lo que sí se deja en blanco es que se relaciona y se anexa es a una carta de instrucciones. Por eso es que ahí vienen dos documentos, ¿cierto? Cuando ustedes ven la imagen, lo siguen manejando y también hay una carta de instrucciones. La carta de instrucciones entonces dice del cómo se debe diligenciar esos espacios en blanco. Entonces ahí dice, en caso de presentarse un proceso de gestión de cobranza, entonces se debería diligenciar en la siguiente forma. Y ahí dice el cómo. Entonces, hace parte integral, ¿cierto?, del cómo se diligencia esa carta de instrucciones que está igualmente ubicada dentro. Perfecto. Stephanie, aquí nos tenemos una pregunta adicional de Mónica Pérez que me parece importante como para darle claridad a nuestros usuarios sobre el certificado de CIFIN, de cómo es este proceso. Nos dice ella, ¿cómo descargo el certificado de CIFIN? No he podido para adjuntarlo en los documentos. Entonces mostrémosle de nuevo y cómo es este proceso y qué deben hacer. Bueno, aquí nosotros tenemos una súper excelente noticia y es con el tema de la simplificación de trámites. El formulario de antecedentes crediticios CIFIN es uno de los documentos que efectivamente ICETEX eliminó del proceso de legalización. Por lo tanto, de ahora en adelante, los estudiantes no tendrán que subir este documento en la plataforma de carga de documentos. Asimismo, como el certificado de notas, los documentos laborales o las certificaciones laborales y este documento que les acabo de mencionar han sido eliminados y en su proceso de legalización, de acuerdo a nuestra simplificación de trámites, ya no vamos a solicitar al estudiante. Bueno, pues Mónica, aquí esperamos entonces haberte dado respuesta y a todos. Este documento ya no se requiere. Me parece importante, Stephanie y equipo, que recordemos a nuestros usuarios, tal vez en el chat y en algunas otras piezas, cuáles son esos documentos que ya no se necesitan para dar claridad y orientación. Bueno, 5:26 de la tarde, ha sido una charla muy nutrida, pese a las dificultades técnicas que tuvimos en algún momento. Queremos agradecerles a todos por su atención. Me siguen llegando preguntas. Muy bien, eso quiere decir que están muy interesados en saber sobre el proceso. Vamos a responder esta última pregunta y ya vamos a dar cierre a la transmisión. Nos pregunta Lina Alexandra Támara. En el proceso de legalización piden el certificado de notas de pregrado. Por esta situación en la universidad no están trabajando. Para un posgrado, ¿puedo sacar pantallazo de mi nota de pregrado? Aquí cómo funcionaría, porque sé que se puede con el aprobado o con la calificación cualitativa, pero en este caso, ¿cómo podría ser, Lucio o Stephanie? Claro que sí. Entonces, pues efectivamente teniendo en cuenta esta contingencia que estamos presentando y también obviamente pues muchas universidades no están entregando certificados a los estudiantes. Entonces, en este caso,
es viable obtener un pantallazo efectivamente de esas notas con el fin de pues, verificar la información registrada en el formulario de solicitud. Entonces, en este caso es viable que el estudiante nos coloque ese pantallazo. Ok, muy bien. Y aquí había otra pregunta, qué pena que me la pasé, pero es que me parece importante porque puede que haya algunas otras personas en esta situación. Nos dice Carlos Eduardo González, tengo aprobado el crédito de posgrado, pero la universidad no abrió semestre por insuficiencia de alumnos. Mi crédito sigue vigente para 2021-1. En este caso es algo similar a lo que nos estabas mencionando, Lucio, de los créditos en el exterior, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer Carlos Eduardo para que este crédito le funcione en el primer semestre del siguiente año? Sí, entendería, Luisa, que la situación se dé precisamente por baja demanda, dado la situación de confinamiento por COVID-19. Entonces, Sí. en esos términos, que por favor nos hagan llegar ese requerimiento a través de nuestros diferentes canales y solicitando el registro y el aplazamiento COVID-19 para que quede de esa forma registrado en nuestro sistema. Bueno, muy bien. Pues con esto damos entonces por terminada esta conversación, casi hora y media aquí abordando estos temas tan importantes de orientación para ustedes. Recordarles que quienes se inscribieron a través del link les vamos a compartir las presentaciones y los manuales que vimos el día de hoy. Recordarles que tienen todos los canales de atención a disposición para cualquier inquietud que tengan. Vamos a seguir realizando esta serie de webinars, de charlas, de orientaciones. Sigan nuestras redes sociales, que allí también muchas veces ponemos muchos tips y cápsulas acerca de los diferentes procesos. Tenemos también un manual o un paso a paso del proceso de legalización que los invitamos a revisar. Entonces, tanto en el chat de esta transmisión como en nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo más información al respecto. Muchísimas gracias a todos, Lucio, Stephanie, Rock, muchísimas gracias por la participación y los valiosos aportes de hoy. Gracias. Gracias a todos. No, Bueno, muchísimas gracias. a quienes nos acompañaron esta tarde, mil gracias y bueno, nos seguiremos viendo en ICETEX en vivo. Gracias.